La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. ¿Qué tal hacer un viaje en el espacio y en el tiempo? ¿Qué tal irnos a viaje por todo el mundo? A un viaje donde seres del, no sé si llamarlo del abismo, del más allá o del más acá, pues pueden estar revoloteando, y ya veréis por qué digo revoloteando por todo el mundo. Hoy vamos a hablar de vampiros, de esos príncipes del abismo, y para excusa, pues vamos a contar con Juan Antonio Sanz, que tiene un fantástico libro llamado así, Vampiros, Príncipes del Abismo, de editorial Arcopress, que es una editorial de Almuzara. Juan Antonio Sanz, madrileño, ha estudiado, pues, periodista en información, ha estudiado también muchísimas cosas, incluso de servicios secretos, ha buscado el Yeti siberiano, yo no sé, muchísimas cosas. Así que cuando hay esos currículum tan amplios y tan interesantes, yo prefiero que cuando leáis la solapa del libro, conozcáis al personaje, a la persona. Juan Antonio, bienvenido a La Rueda del Misterio. Bien hallado, ¿cómo estás? Pues nada, la verdad es que deseando hablar contigo, pues precisamente de un tema, fíjate, es un tema que en el programa creo que lo he tratado quizá una o dos veces, muy poco, porque siempre que he querido tratarlo, y llevaba tiempo queriéndolo tratar, quería alguien que como tú conociese de verdad el mundo del vampirismo, porque parece que vampiro es igual a Drácula, igual a Colmillo, igual a, no sé, a Porfiria, y posiblemente nada más lejos de todo esto, ¿no? Totalmente, muy, muy alejado o muy cercano, quiero decir. Drácula, la novela de Bram Stoker, publicada en 1897, yo lo digo en mi libro, es una auténtica Biblia del vampirismo. En ella se encuentran algunas de las principales teorías, recoge datos antropológicos, datos folclóricos que no se ven en otros libros. Es una novela muy bien escrita en forma epistolar, pero al mismo tiempo nos da una información increíble sobre estas cuestiones. Y no es solo cuestión de colmillos, sí es mucha cuestión de sangre. La sangre es un elemento sustancial, nunca mejor dicho, para el tema vampírico, pero viajando por buena parte del mundo yo me he encontrado con casos donde el vampiro no absorbía la sangre, el presunto vampiro o ese terror, sino que quitaba la energía directamente, la mataba a las personas, dejando alguna marca de un tipo u otro, pero absorbiendo esa energía directamente del cuello, del pecho y de otras zonas. Esos vampiros que, como tú bien dices, la sangre también relacionada, y que precisamente quiero también decir que la imagen que aparece en tu libro es uno de esos grandes iconos. Yo hace poco estuve viendo la película de 1931, Drácula, de Bela Lugosi. Curiosamente es una película donde por la mañana grababan en inglés y por la tarde los mismos actores se aprendían el texto en español. Entonces es una película, fíjate, a mí todavía me impresiona cómo eran capaces de ambientar aquello con los medios de 1931, Con 4 escenarios de pena. Pues sí, mira, la portada del libro aparece Bela Lugosi, pero aparece otra cosa que la gente se suele fijar menos, y es un pentáculo que aparece como entre las manos de Bela Lugosi, porque mi libro, además de ser pues un viaje, digamos, de iniciación en este tema, de iniciación de varias décadas, porque yo llevo investigando sobre el tema de los vampiros desde hace casi 20 años. Es también no solo ese viaje a través de Rusia, Japón, China,
en el caso europeo, Rumanía, el norte de Serbia, también en América, en los Andes y en Estados Unidos. Sobre todo mi libro incide en la hipótesis o en la tesis de que el vampirismo está íntimamente relacionado con la magia negra, con el ocultismo. Y el mismo Stoker en Drácula lo afirma. No lo afirma él, lo dice uno de sus principales protagonistas, que es Abraham Van Helsing, el cazador de vampiros por antonomasia. Ese Abraham Van Helsing, que bueno, uno le pone la imagen de Peter Cushing, no sé, yo cada vez que, porque quizás sería uno de esos Pues actores que para quizás... mí es más Anthony Hopkins, O fíjate. también, yo le Le pongo... tengo un especial cariño. Estoy acordándome de esa escena deliciosa cuando está Abraham Van Helsing con Mina Harker y le va a comunicar que ha muerto Lucy, su amiga que se había convertido en un vampiro, y le pregunta a Mina si Lucy había sufrido. Y Van Helsing, con esa voz un poco de holandesa, con acento, le dice, sí, sí, sufrió mucho, le cortamos la cabeza y la quemamos. Con una manera muy alegre Sí, para sí, soltárselo. Para así. mí Hopkins es Van Helsing para siempre. Sí, sí, yo ya digo, para mí un Peter Cushing y también hay que decir Sí, sí, Peter Cushing también. Christopher Lee, ese centenario personaje, centenario porque vivió 103 años, nada menos, que también con la película de la Hammer fue ese Drácula, también con, yo creo que con Bela Lugosi. Pero has hablado tú de un personaje que, el llamado Nosferatu. Hay una historia donde se relaciona Bram Stoker, la viuda de Bram Stoker, Nosferatu, el burnout de Nosferatu, Claro. y me gustaría que la contase, por la verdad. Hoy lo hablaba yo precisamente en otra entrevista, donde la realidad supera la ficción, ¿no? Efectivamente, en el caso de Nosferatu, la película de 1922 de Friedrich Murnau, se encontró, él quería hacer una película sobre la novela de Drácula, pero se encontró con el tema de los derechos de autor. Entonces quiso esquivarlo de alguna forma, también modificar un poco lo que era la propia historia de Drácula, pero sinceramente es posiblemente la película que más se atañe a la propia esencia de la novela. El vampiro de Nosferatu, interpretado por aquel actor Max Schreck, de quien se dijo incluso que podía ser un vampiro. Después se hizo una película muchísimo más tarde, muchísimos años después, llamada La sombra del vampiro, en la que se juega con esa posibilidad. Bueno, pues esta película es posiblemente la que se atiene más a esa atmósfera ocultista de la que está plagada la propia novela de Bram Stoker. Y desde luego es un vampiro que solo hay que ponerle uno al lado del otro, a Christopher Lee o a Bela Lugosi, y después a Max Schreck como Nosferatu, y ya veremos cuál da más miedo. Y está clarísimo que es el caso del Nosferatu. Es un tema muy, muy interesante porque Alvin Grau, que fue el productor de la película, estaba relacionado con diversas sociedades secretas. Él había querido participar en algo parecido a la Golden Dawn, que estaba en Gran Bretaña, pero él estaba en Alemania y participó de la sociedad Societas Saturnis, que tenía pues unas inquietudes muy similares y en las que pues la búsqueda de motivos para encontrar la inmortalidad era uno de los hallazgos que querían hacer. Y de eso se trata el vampirismo. El vampirismo es una forma de conectar con el más allá, por medio de unos seres preternaturales como pueden ser los vampiros, que están oscilando entre los dos hemisferios. Para el vampirismo, la uporiología, que es la ciencia que estudia los upires es una forma de entender el término vampiro, pero venido esta palabra del norte, de la zona de Ucrania y Rusia. La upirología afirma que es la alquimia de la sangre la que permite conectar con el más allá.
Eso es lo que también cuento yo en mi libro y lo que viene a ser de alguna forma Drácula y otros textos sobre vampirismo que han ido saliendo a lo largo de la historia. Son 3 autores sobre todo los que yo me fijo, aunque cito decenas de ellos. Uno es Bram Stoker con su Drácula, el otro es Montague Summers, que era un reverendo inglés del siglo pasado, del siglo XX, que tiene posiblemente los mejores libros sobre vampirología, upirología que existen, con unos detalles tremendos. Este hombre se convirtió al catolicismo y siguió investigando sobre hombres lobo, vampiros, brujas y demás. Y el otro es el abad Agustín Calmet, quien en 1746 pues, publicó también posiblemente el mejor tratado de vampiros que se ha hecho jamás, siguiendo las diversas epidemias vampíricas, entre comillas, que se habían registrado en la primera mitad del siglo XVIII. Es muy, muy interesante esto. Es muy interesante y bueno, también decir que antes de el libro de Bram Stoker, pues un libro atribuido, y lo hablábamos antes de empezar el programa, a Lord Byron, no sé por qué, porque sí, fue precisamente su médico Polidori el médico de cabecera que tenía este señor Lord Byron, que la verdad que un personaje como nunca mejor dicho, en mayúscula. Es donde también quizá en la Europa occidental, porque ahora después vamos a hacer un viaje después siguiendo gran parte del paso de tu libro, porque lo importante es que lean el libro, porque es donde están las claves, sí, evidentemente. Se lo van a pasar muy bien. Se lo van a pasar muy bien, yo me lo he pasado muy bien. Libro histórico, folclórico, antropológico, pero también es una guía de viajes. Alguien que agarre este libro y marche por Rumanía va a ver algunas de las cuestiones muy interesantes. Rumanía además fue mi último viaje, fue la guinda del pastel. Yo había estado trabajando para la agencia de noticias EFE, yo soy periodista internacional, durante mucho tiempo en Moscú, también estuve en Tokio, me hice la ruta de la seda en el año 93 con un amigo japonés, ahí escuché hablar por primera vez de los Xianxi, después 4 años también trabajé y viví en Bolivia, aunque ya estaba ligado al tema de la cooperación, y viajé mucho a Estados Unidos, y en todos estos viajes pues fui recopilando, pero me faltaba Rumanía. Entonces el año pasado, por estas mismas fechas, en estas mismas fechas del año pasado, yo estaba atravesando como Jonathan Harker el paso del Borgo para llegar al castillo de Drácula. El paso del Borgo existen esas montañas, y viajé por Transilvania y por lo que entonces era Valaquia, y tomando notas, sacando fotos y sobre todo impregnándome sobre esta búsqueda, porque lo mío es una búsqueda. Vamos a ver, a mí me han preguntado alguna vez, ¿pero tú crees en los vampiros? Digo, yo creo en las leyendas de los vampiros. Las leyendas existen, la mitología del vampirismo existe, y eso ha afectado de una manera u otra a muchas comunidades a lo largo del mundo, desde Japón, con los Yikininki, devoradores de cadáveres, hasta los Strigoi de Rumanía, esos espectros vampíricos tremendos, o hasta los Apchanchu, que me encontré yo leyendas al lado del Titicaca. El vampirismo está extendido por todo el mundo, y yo he tratado pues los países en que he estado. Es decir, me han faltado muchísimos, por supuesto. Salvo alguna mención, no abordo el vampirismo en África. Pues porque yo en el único sitio donde he estado en África ha sido Marruecos, y me parecía como periodista pues muy poco sano el contar algo de un sitio donde no había estado. Claro, la verdad es que es un viaje y bueno, yo he tenido la ocasión de visitar hace años Rumanía, y recuerdo la entrada a los Cárpatos. Bueno, fue como las películas de miedo. Imaginaros 8, 9 de la noche, invierno, otoño, invierno, cambio ya de horario, y de pronto entra uno en una carretera donde la niebla comienza y aparecen esos árboles de los Cárpatos. Parecía la película de miedo, de Drácula, de los Strigoi. Porque es curioso, a mí me llamó la atención que nosotros lo vemos con la mente occidental, 2000
XX, donde este siglo XXI pues parece que bueno que a lo mejor no existe o que son leyendas, pero allí todavía, sobre todo en los pueblos más perdidos, incluso en ciudades, que ahora entraremos en alguna de ellas, no solamente la ciudad natal de Vlad Dracul, ¿no? de su protagonista, Sigisuara, hablaremos aparte de una ciudad maravillosa, hablaremos de ella, no nos adelantemos, pero llama la atención como ellos creen en esos Strigoi, creen en esos vampiros todavía. Efectivamente, y no solo creen, sino que toman las medidas para acabar y para afrontar este miedo. Y escuché varios casos que ocurrieron al oeste de Rumanía, y Moratino de Sus, por ejemplo, en esta ciudad, en este pueblito, Moratino de Sus, se dio en el año 2003-2004 un caso de vampirismo tremendo, y que hubo todos los aspectos, todos los detalles que se habían contado en el siglo XVIII, que los refería el abad Calmet. Entonces dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que 3 siglos después se sigan empleando los mismos métodos que entonces, pues tipos como el conde de Cabreras, que lo menciona Calmet, que era uno de los primeros, Lo tengo yo apuntado y hablaremos de él. ¿Qué pinta un español por esa zona? Tremendo. Este era un Indiana Jones cazavampiros de aquella época, del siglo XVIII. Pues como el doctor Johannes Flockinger, pues cómo acababan con estos vampiros, exhumando el cadáver y sacando el corazón, quemándolo y dándoselo a beber a los familiares. Pues se sigue haciendo todavía en el pleno siglo XXI, o en el umbral del siglo XXI, se sigue haciendo esta mismo ceremonia. O sea, el vampirismo lo tenemos desde el comienzo de los tiempos. Lo que pasa es que lo hemos ido ignorando porque, como dice también nuestro buen amigo Van Helsing, la fuerza de los vampiros es que nadie cree en ellos. Pero la gente sí cree, en determinados lugares sí cree. Y cuando tú viajas por los Cárpatos, por la carretera que estabas nombrando de Transfagara-Shan, y empiezas a preguntar en una mezcla de 1000 idiomas, yo no hablaba apenas rumano, al final después de este viaje pues ya hablaba un montón de palabras, pero la gente te puedes entender medio en alemán, medio en inglés. Yo hablo ruso bastante bien de todo el tiempo que pasé en Rusia, con la gente mayor hablaba ruso. Entonces empiezas a conocer esas leyendas y empiezas a ver que hay un brillo en sus ojos cuando les nombras a los Strigoi, que dices, la leyenda está ahí y no está muerta. Por eso yo decía en un principio que sí creo en la leyenda de los vampiros. ¿Cómo no voy a creer si yo he hablado con gente que te contaba hasta esos pormenores, pues lo que había pasado en determinadas aldeas y tal? O sea, para mí, como periodista, solo puedo reflejar la realidad de lo que me cuentan. No puedo afirmar que el fenómeno vampírico sea verdad, por supuesto que no. Tengo todas las dudas y escéptico al 100%, es algo meternos en temas sobrenaturales, pero como antropólogo aficionado, folclorista, sí que creo en esa realidad. Tú has estado hablando de una ciudad que es Sigisoare. Si te parece, empezamos este viaje que lo haremos, pues, como tú dices, saltaremos a China, hablaremos, y también a la historia en el tiempo. Un viaje donde haremos espacio y tiempo, va a ir funcionando. Pues la ciudad de Sigisoare, como digo, una ciudad medieval, que todavía se conserva como medieval, donde, bueno, desde el cementerio a la ciudad o a la casa natal de Blas Tepes, pues la verdad es que, bueno, aparte del turismo que evidentemente vende, pero allí todavía está vivo la imagen de ese Blas Tepes, que es muy diferente al que aparece que tenemos. Claro, al que tenemos, porque hay que recordar también, y si te parece, que la novela de Bram Stoker estuvo durante muchos años prohibida
en Rumanía. Pero Sighisoara, como digo, a mí hay varias ciudades de las que hablaremos, me impresionó, ya digo, poder comer donde nació ese señor, Vlad Tepes. Efectivamente. Menudo goulash que uno se metía entre pecho y espalda en este lugar, en este sitio. Bueno, pues Vlad Tepes, que es como más o menos lo pronuncian los rumanos, fue ante todo, como bien sabes, un liberador o un protector de la nación ante los turcos. Y seguramente lo has oído. Sí. Sí. Pero, sin embargo, en la novela de Drácula apenas aparece nombrado en un par de ocasiones. En un primer lugar es el propio Drácula el que menciona a aquel antepasado suyo que cruzó el Danubio y derrotó a los turcos, y se estaba refiriendo a Vlad Tepes, Vlad III, alias Draculea o Drácula, como lo dirían allí, hijo de Dracul, que era su padre, Vlad II. Dracul, significado es dragón o demonio. Él sería Drácula, sería el hijo del demonio o el hijo del dragón, pero más parece ser dragón porque Vlad II, el padre de Vlad el Empalador, pues era miembro de la misteriosa Orden del Dragón fundada por Segismundo, un rey centroeuropeo que quiso crear una especie de Camelot para combatir a los infieles y para combatir otra cosa diferente, porque si nos leemos sus estatutos es muy interesante cómo se hace incidencia en que había otra cosa que querían combatir esos caballeros además a los que perteneció, por ejemplo, Enrique V de Inglaterra, posteriormente se unió, o uno de los reyes Alfonso de Aragón. O sea, había mucha gente que estaba ahí metida. Pero la siguiente vez, cuando ya se nombra a Vlad el Empalador, es por parte de Van Helsing, y Van Helsing parece ser que sí que lo identifica a Drácula con ese Vlad el Empalador, y dice además que posiblemente fue un mago negro que habría estudiado no muy lejos de Sighisoara, cerca de la ciudad de Sibiu, otro de los lugares mágicos en este viaje por Rumanía que hice, también en Transilvania. Sí, hablaremos también de Sibiu. Exactamente. Pues, bueno, vamos a Sighisoara porque si no yo me voy por las ramas y acabamos en las raíces. En Sighisoara hay un sitio maravilloso que no sé si viste cuando estuviste allá, que es el cementerio Sajón. Sí. Además, Sighisoara está en una... impresionante. En una colina, vamos a decirlo así, muy parecido a lo que puede ser menos tamaño, pero también muy grande, a lo que es Cuenca, aquí en España. Y allí arriba están esa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y tal. Y si sigue uno subiendo, llega a ese cementerio sajón. Los sajones fueron un pueblo, los alemanes, que estuvieron colonizando parte de esa zona del antiguo, de lo que todavía no era el Imperio Austrohúngaro, pero de lo que después fue la Gran Hungría, vamos a decir, de la que formaba parte la propia Rumanía, Transilvania sobre todo, formaba parte de esta zona. No había sido tocada por los turcos, había los famosos haiduques, que eran como unos cosacos, campesinos guerreros, protegían todas esas zonas con el imperio turco, y entonces muchos sajones pues fueron en la Edad Media viviendo en esas y colonizando esas zonas. Fue precisamente contra estos sajones contra quienes Vlad el Empalador lanzó algunas de sus campañas más terribles. Por ejemplo, en Brasov erigió un auténtico bosque de empalados, de miles, hablan incluso de decenas de miles de empalados en las afueras, en una de las colinas que domina Brasov, que tampoco está tan lejos. Entonces, en este cementerio, pues yo hablé con gente, me hablaron sobre los strigoi, sobre los no muertos, sobre esos seres que están entre dos dimensiones. Y tuve la suerte la intención, que narices, la suerte de llegar al cementerio casi cercana a las 8 de la tarde, se me hizo allí de noche, y fue muy impresionante. No vi ningún strigoi, si no a lo mejor no estaría yo por aquí, pero desde luego que mereció muchísimo la pena. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas.
Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Sí, bueno, la verdad es que si hubiera visto alguno, es probable que te hubieras transformado. A lo mejor si estaba aquí, pero... bueno, quién sabe. Jonathan Harker estuvo a punto de convertirse. Nunca se sabe. Te voy a decir, en la novela, Jonathan Harker, que es este agente inmobiliario, que es el que le va a vender al conde Drácula unas propiedades en Londres, donde él debería vivir por todas partes. Bueno, pues cuando llega a Rumanía, él llega procedente desde Budapest. El libro pues empieza más o menos en Budapest y va contando pues ese viaje en calesa, en tren, en muchas formas de llegar hasta llegar al paso del Borgo, que está en las alturas no muy lejos de la Bucovina y de Moldavia, ya en el norte de Rumanía. Pues yo seguí esa ruta y llegué a Bistrița, que es una ciudad chiquitita, preciosa, donde pasa precisamente Jonathan Harker la noche. Yo también pasé la noche en un hotel de mala muerte. Iba con muy poco dinero, he de reconocerlo, con lo cual no podía viajar como los turistas convencionales extranjeros, sino como un rumano y para mí fue mucho más interesante. Pasé mucho tiempo en el camino, también es verdad, pero podía hablar en los autocares y tal. Siempre había alguien que me hablaba en un otro idioma. Habla mucha gente español, toda la gente que ha estado aquí trabajando y después ha ido para allá, con lo cual tenía también esas facilidades. Pues desde Bistrița subí en una van de estas destartaladas hasta el lugar en el Paso del Borgo donde se supone que estaba el castillo de Drácula. Lo cierto es que no hay cumbres muy escarpadas en esa zona, son cumbres más o menos muy suaves y tal. No ves un lugar exacto donde pudiera aparecer un castillo así. En el hotel donde me alojé estaba yo solo y sí que parecía un castillo tan temeroso como el de Drácula. Además lo llamaban el Hotel Drácula. Y estaba yo nada más. Por la noche se oían miles de ruidos. Yo supongo que tenían ratas, palomas y gatos y de cualquier tipo de animalillo. Y fue muy, muy interesante. Estuve hablando además con una monja de un monasterio cercano y hablé sobre este tema de los no muertos. Había muchos monjes ortodoxos por esa zona y la verdad no fue la inspiración de Stoker para escribir Drácula. Él seguramente vio alguna imagen del castillo de Bram, que está más al sur, se puede ir desde Brasov también, pero en el que Vlad el Empalador pues se dice que ni siquiera estuvo ninguna vez y otros que apenas pasó un par de noches. Entonces, bueno, pues la leyenda lo tapa. Hay que tener en cuenta que Bram Stoker jamás estuvo en Rumanía. Él se inspiró en varios autores y entre ellos, sobre todo, en una escritora, Emily Gerard, que escribió La tierra más allá del bosque, The Land Beyond the Forest, hablando de Transilvania. Eso es lo que significa Transilvania, la selva, en latín. Y esta mujer, que estaba casada con un oficial polaco, que trabajaba, eso sí, para el imperio ya austrohúngaro, entonces hablaba los idiomas de la zona y tal, y escribió este delicioso libro y otro también sobre las leyendas de Transilvania, en el que cita un montón de costumbres que después fue sacando el propio Bram Stoker. Bram Stoker vivió en muchísimos libros. La escritura de Drácula le ocupó posiblemente 7 años, si no más. Empezaría en 1890 y terminó en 1897 cuando se publicó. Entonces, coge también muchas informaciones procedentes de Europa, de la propia Inglaterra, porque hay en Escocia relatos también vampíricos, y va modelando en una amalgama esta Biblia del vampirismo como es Drácula. Entonces, yo quería vivir ya en Rumanía toda esta atmósfera, respirar ese olor a vampiro, bueno, a vampiro literario, porque si fuera a respirar el olor a vampiro, eso huele
peor que los de The Walking Dead, que los zombies, seguramente, a tierra, podredumbre y sangre. Pero fue una experiencia muy grande. Estuve en los Montes Cárpatos buscando las historias sobre una abadía de ocultismo muy oscuro, valga la redundancia, donde se practicaba la magia negra y en la que, según el propio Van Helsing, habría estudiado Drácula. Pues uno de los sitios, como tú dices, en Rumanía que aparece en las películas, aparecía en las películas de la Hammer, ese castillo de Bran, que probablemente nunca estuvo Vlad Tepes, nunca estuvo Drácula, pero que uno de los iconos. Pero uno de los iconos que muy poquitas personas conocen, que tú presentas en tu libro Vampiros, Príncipes del Abismo, que ha publicado en este magnífico libro de Arcopress, es Sibiu. Sibiu como una ciudad, por mucho no lo habrán escuchado nunca si no han estado por allí, desconocida, pero a mí me sorprendió y te lo dije cuando hablamos el otro día. Aparece aquí una imagen y bueno, la sombra de los vampiros y de muchas otras cosas vuelan sobre aquello, ¿verdad? Verdad, Sibiu es una de las ciudades más impresionantes que yo he visitado, no ya en Rumanía, sino en la vieja Europa. Una ciudad, además, que se nota esa esencia centroeuropea que puedes encontrar en buena parte de Alemania, en Austria, en Eslovaquia, en Chequia, y que ahí se ha conservado. Era una ciudad, además, alquímica por excelencia, donde había numerosos judíos que practicaban la cábala, había nigromantes. Entonces, no podía pasar desapercibida para el propio Bram Stoker y para quienes se interesan en el fenómeno pirológico. Desde Sibiu, además, tal como nos cuenta Emily Gerard, se llega al lugar donde posiblemente empezó toda esta leyenda del vampirismo que utilizó Bram Stoker. Y es un lugar que se llamaba la Escuela de Xolomance, escrito Xolomance o Xolomans. Esta era una escuela de esoterismo en la que 10 alumnos participaban, entraban en el año a estudiar, estaba regentada por el demonio, según el diablo, según las leyendas, y después uno se quedaba en poder del maligno. A este gran estudiante, porque era el mejor estudiante en esas artes impías, como diría, parafraseando a Mary Shelley en su Frankenstein, le enseñaban a montar la llamada Zmiu, que es como una especie de dragón. En los idiomas eslavos, pues por ejemplo en ruso Zmia es serpiente, pero bueno, viene a ser todo esto. Entonces, y a enseñarle el lenguaje de los pájaros, cómo manipular o manejar las tormentas, que es una de las atribuciones que dan a los vampiros precisamente en la zona de Rumanía, que ellos pueden utilizar las tormentas, y es una cosa que aparece, por ejemplo, en Drácula. Lo hemos visto, quien no haya leído el libro lo habrá visto las películas, cuando el barco Demeter, ya sin nadie vivo a bordo, llega y encalla en el puerto, o se vara en el puerto de Whitby, cerca de York, en Inglaterra, que es donde se desarrolla parte de Drácula. Entonces, estaba esta escuela que después, además, si indagamos, tiene muchísimas relaciones. Esta misma leyenda, la de una escuela, una abadía regentada por el diablo y que tiene una serie de entre 6 y 12 alumnos, aparece en muchísimos lugares, y entre ellos en Toledo y en Salamanca. Y veamos la pronunciación de esta palabra, Salamanca, Xolomance, viene a ser la misma raíz. Lo que pasa que estaría relacionada además con Salomón, con el rey judío practicante de la magia negra, que podía convocar a los espíritus para que trabajaran, a los espíritus malignos para que trabajaran para él. Y esta es otra de los vínculos que encontramos entre la magia negra y el vampirismo. Bueno, pues yo estuve investigando, estuve en Sibiu, en alguna biblioteca, consultando la manera, o sea, cómo hallar dónde estaba esta Xolomance, donde habría estado esta
abadía o esta escuela de nigromancia en la que habría estudiado Drácula y que cita Bram Stoker y cita a Emily Gerard. Y Emily Gerard dice que estaba en un lago que se llamaba Hermannstadt. Pero Hermannstadt no es ningún lago. Hermannstadt es como se llamaba a Sibiu, la ciudad de los alemanes, Hermannstadt. Entonces, investigué, indagué con algunos de los expertos de Rumanía y al final llegué a la conclusión de que era el lago Vilia, escrito Balea, B-A-L-E-A, pero pronunciado Vilia, donde podría haber estado. Y allí me fui. Alquilé un chofer muy barato con un señor que no hablaba nada de ningún otro idioma, solamente en rumano. Yo más o menos medio entendía para decirle por dónde tenía que ir. Pasamos junto al monasterio de Carcha, que es donde se desarrolla supuestamente esta película tan espantosa y espeluznante de la monja de Non. Y finalmente subimos la carretera del Transfagarasan hasta llegar al lago Vilia. Ahí estuve hablando también con gente y efectivamente habían escuchado un poco esa leyenda y dijeron que cuando Ceausescu construyó esta carretera precisamente porque no se fiaba de sus aliados soviéticos y quería tener una manera de escapar, pues hubo muchos muertos y se destruyeron muchas edificaciones antiguas con restos que quizá en alguno de estos lugares, alguno de estos templos, de estas iglesias, podría haber dado lugar a esa leyenda. Esa leyenda que bueno, tú has hablado de la monja y otros miles de misterios. Hablaste antes y no quise hacer el inciso de esos hoteles. Yo tengo historias también, literalmente para no dormir, ¿eh? De verdad son esos sitios que merecen la pena para todo el amante del misterio. Las hay. Y algunas cosas que no contaré si quieres. No, eso es lo que me ha pasado. Fíjate que yo estuve 2004, 2005, que ya ha llovido un poquito, 2006, y jamás he contado prácticamente nada de ese viaje, ni la casa, como digo yo, el otro Rose Red, que mucho antes de que Stephen King hablase de Rose Red, yo visité una casa que a mí siempre que veo la película y que me gusta, la recuerdo como tal, el Palacio de Pedro I, que por si quieren conocerlo también. Pues en Vampiros Príncipe del Abismo, si te parece, vamos a seguir. Tú has hablado de Unión Soviética, nos vamos a Rusia, nada más y nada menos, de Madame Blavatsky, la creadora de la teosofía. Y en su novela Isis revelada nos habla de vampiros nada menos, ¿no? Ella no se cortaba, además, por lo que tú estás contando, ella habla de esos vampiros y de esos, y quiero pronunciarlo más o menos bien, upires, donde el nada menos, otro, exactamente, otro de los grandes, y a mí es que yo esos actores de los años 30, 20, incluso antes, Boris Karloff también actuó, pero Madame Blavatsky, teosofía, fíjate que muy pocas personas lo relacionarán con el vampirismo. Efectivamente, Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que era una rusa, una mujer rusa hiperinteligente y con una capacidad de trabajo tremenda. Muchos la han denostado porque han dicho que se ha podido inventar la mitad de los viajes que hizo o dijo haber hecho, pero sin embargo la impronta que ha dejado en la historia del ocultismo en Europa y en Asia, pues ha sido tremenda. Digo en Asia porque sus enseñanzas se siguen estudiando incluso en la India. Pues Madame Blavatsky, ella cita el culto a la sangre como un elemento necesario para invocar a las criaturas malignas. Ella en concreto habla de la alquimia de la sangre, que obraría el milagro pues de poder comunicarnos con los muertos. Y ese es otro de los puntos clave en esta tesis mía de relacionar vampirismo con magia negra. Para Blavatsky los sacrificios de sangre eran muy necesarios para acceder a determinadas criaturas oscuras, y ella, por ejemplo, hablaba del caso de los yakutios en el nordeste de Rusia, en la zona de Yakutia, unos pueblos siberianos que hacen unos tipos de sacrificios en los que precisamente su intención es invocar a esos seres extraños.
Pero no hay que irse tan lejos. Si nos leemos la Odisea, vemos como Odiseo o Ulises sacrifica una serie de reses para poder invocar a los muertos, para que vengan y beban directamente la sangre de esos animales sacrificados. Y ahí está el sabio Tiresias, el ciego, que es el que le puede decir más o menos cómo pueden retornar a Ítaca. En el caso de la Eneida, Eneas también tiene que bajar al Hades, a los infiernos, y para ello ya la Sibila le aconseja que tiene que utilizar la sangre matando a todo el que se pase por delante suyo, para que sea esa sangre la que le sirva de vehículo para acceder. Blavatsky era una mujer muy conocedora de todo lo que eran las teologías y todos los mitos de la antigüedad, incluso desde los mitos judíos, cuando se habla de Lilith, la primera mujer antes que Eva, salida del barro, como el propio Adán rebelándose contra Dios y los ángeles y apareándose con los demonios y dando lugar a los primeros vampiros, si es que no fue la primera Lilith, la primera vampira. Caín estando al lado de Lilith, Caín como el gran, también como un ejemplo de vampiro, como en algunas de las escrituras hebreas se menciona. Ahí tenemos, por ejemplo, quienes puedan viajar a la ciudad de Toledo, en su catedral, en el coro, hay una imagen de las Sagradas Escrituras, unos sobrerelieves, bajorrelieves o estatuillas puestas a lo largo de este coro, en torno al coro, y hay una imagen tremenda en la que parece Caín matando a Abel y mordiéndole en el cuello. Yo les aconsejo a nuestros oyentes que lo busquen en internet y verán, se van a quedar espantados por esas posibilidades. El vampirismo está en la historia de la humanidad desde el principio y eso es muy importante. Entonces, autores como Blavatsky y otros, como los que he nombrado antes, el propio Aleister Crowley, la bestia, el hombre 666, el mago por antonomasia de la primera mitad del siglo XX, pues también creía en los vampiros. Les daban una atribución astral. Cuando se dice vampiros astrales, no son los vampiros psíquicos, que alguien que tenga la fuerza para absorber la energía mental de alguien. No. Están hablando de cuerpos astrales que se apoderaban de cuerpos materiales y de esa forma podían acceder a la vida terrestre de nuevo, porque esa es una continua disposición en el tema del vampirismo. El vampiro quiere perpetuarse, pero quiere ser también terrenal, y para eso necesita de la sangre. Cuando viajas por Rumanía y escuchas esas historias sobre los cuerpos que se levantan de las tumbas, en realidad no es tan literal. Cuando se producen las exhumaciones de cuerpos, se ve que las tumbas no han sido tocadas, pero sin embargo, al abrir los ataúdes aparecen, según todos los relatos y las crónicas y informes pertinentes, hechos desde la corte de Viena en el siglo XVIII, y después lo que hemos escuchado en leyendas posteriores o en relatos posteriores, más que leyendas, en relatos, se ve el cuerpo del presunto vampiro sin signos de putrefacción, lleno de sangre, hinchado. Y entonces es la primera constatación. Pero ¿cómo ha salido el vampiro si está intacto el ataúd, si está intacta la tumba? Y ahí entraría el tema del vampirismo astral, un ser que está entre los dos mundos, que al atacar, al absorber la sangre o al absorber la energía de sus víctimas, se lo estaría traspasando a ese cuerpo del que ha utilizado para acceder a la tierra. Por eso es muy importante en el caso de los pueblos europeos el tema, y en el caso de Rusia, yo lo recuerdo haber escuchado, los ritos funerarios que van de 3, 9 y 40 días para que el alma haya podido alcanzar ya la vida eterna, sea en el infierno o en el paraíso, en el purgatorio, donde vaya a ir. Y esas mismas historias me las he encontrado en otras zonas. Cuando viajamos, por ejemplo, en el caso de Rusia, por la República de Altai, yo viajé como miembro de una expedición de Cuarto Milenio con el gran amigo Pablo Villarrubia,
José Alberto Gómez, el cámara, y estuvimos viajando, aprovechando que yo hablaba ruso y que conocía Rusia bastante bien. Había estado viviendo casi 8 años en ese país como reportero de la agencia EFE. Pues nos encontramos con este tipo de leyendas. Nosotros buscábamos otras cosas y en los programas pues no apareció este tema del vampirismo, pero yo tenía esa intención de preguntar, y así me explicaron algunos de los personajes con los que pudimos hablar. Por ejemplo, Galina Tuktigina, una heredera de chamanes, su abuela había sido chamanes, y me habló pues de esos seres preternaturales que están oscilando entre los dos mundos. Todo este tema del vampirismo, de los upires, upir puede venir de una palabra tártaro-turca, uper, que es bruja, o uber también, pues lo han tratado los diversos autores que se han interesado en temas de terror o del vampíricos a lo largo de la historia, desde el propio Nikolai Gogol a, por ejemplo, Alexei Tolstoy, que no es León Tolstoy, sino es otra persona que además él cuenta la familia del Burdalak, habla sobre esas tradiciones vampíricas. Gogol habla sobre los Vui, que es otro tipo de vampiro ucraniano. Lo encontramos en todas partes. Lo encontramos, como tú bien dices, en todas partes. Y si te parece, vamos a seguir de viaje, con viaje espacio-tiempo, en tu libro Vampiros, Príncipe del Abismo, Juan Antonio. Y nos vamos todavía más a Oriente. Vamos a irnos y vamos a hablar de los Jiangxi, esos vampiros que aparecen pues nada más y nada menos que en la zona de la Ruta de la Seda, y también tú hablas en tu libro en ese Xi'an, ¿no? En ese lugar donde aparecieron esos guerreros de Xi'an, ¿no? Efectivamente, los Jiangxi son posiblemente unos de los vampiros más horrendos, según los cuentos y las leyendas que yo me he encontrado. Además los llaman los vampiros saltarines. Yo los escuché en el año 93, yo vivía entonces en Moscú, era un estudiante de ruso, era muy jovencito, y con un amigo japonés, Norihide Mitsui, un hermano para mí de la ruta, pues nos fuimos a recorrer precisamente la Ruta de la Seda, la antigua ruta de caravanas que marchaba desde Oriente hasta Occidente, desde Chang'an, la ciudad de Chang'an, que es el actual Xi'an, hasta llegar a Bursa, en el norte de Turquía, que visité muchísimos años más tarde, y con eso completé este viaje mío, y hasta Venecia y Occidente en general. Bueno, pues en la Ruta de la Seda, que posiblemente fue la que sirvió para trasladar buena parte de estas leyendas de vampirismo hacia la vieja Europa, pues a través de militares, a través de comerciantes, o a través, por ejemplo, de las tribus gitanas que fueron viajando desde el norte de la India, utilizando parte de esas rutas trazadas por los comerciantes chinos y centroasiáticos, persas sobre todo, hasta Occidente y hacia la zona de los Balcanes, donde se asentaron a principios de la Edad Media. Bueno, pues allí escuchamos muchas de estas leyendas sobre estos vampiros saltarines, porque, vamos a ver, en China, como en el resto de países de Extremo Oriente, en la época del Obon, yo viví también en Corea del Sur y en Japón bastante tiempo, las gentes han de retornar a sus lugares de nacimiento precisamente para participar en una serie de ceremonias con el objeto de honrar a los antepasados. Por eso es muy importante que cuando alguien moría en algún lugar distante de su aldea natal, que fuera de una manera u otra trasladado a su país, a su zona de origen, para que se celebraran los rituales funerarios pertinentes. Esa es una de las también tónicas del vampirismo. Alguien puede acabar convertido en vampiro porque no ha tenido los rituales funerarios precisos. Y es lo que pasaba en China. Entonces, ¿cómo trasladaban estos cuerpos? Pues para llevar el mayor número posible, y en el caso de que no hubiera suficientes mulas o caballos para viajar, se hacía con porteadores. Entonces, cogían una vara muy larga, una pértiga muy fuerte, 3, 4 personas, y entre medias colgaban
horizontalmente los cuerpos. Cuando alguien de alguna aldea veía esta caravana tétrica y macabra pasar en las inmediaciones de ese poblado, ¿qué veía? Pues veía a los propios porteadores que iban andando a un trote más o menos ligero, y a los cadáveres cimbreándose arriba y abajo, arriba y abajo. Esos eran los Qianxi, los terribles vampiros saltarines. Después ya las historias de los Qianxi relacionadas con el taoísmo son tremendas. Tuvimos la oportunidad de subir el monte Taishan, que está en el este de China, que es una de las 5 grandes cumbres sagradas del taoísmo en China, y ahí escuchamos otras historias sobre los Qianxi. Tengo incluso unas dagas dobles que me compró mi amigo Norihite, y que dicen que son utilizadas para acabar para estaquear de alguna forma este tipo de seres demoníacos. En Japón, cuando viví después como delegado de la agencia F, oí hablar de los Kyonshi, muy parecido a Qianxi, es la misma esencia. Esos también vampiros etéricos, de alguna forma, pues también atacaban a la gente, desde los Jikininki, los devoradores de cadáveres, también relacionados con los monjes, no ya taoístas, sino budistas o incluso Shinto. Viajé yo por buena parte del sur de Japón, por los templos, y ahí escuché algunas historias tremendas sobre los Yamabushi, que son los hombres que se escondían en las montañas, y cuando morían los Yamabushi se convertían en Jikininki o en otros seres vampíricos. En el templo de Kimpo Jinja, que es un lugar donde se celebraban en el pasado las Hyaku Monogatari Kaidankai, que eran unas ceremonias en las que se reunían monjes, samuráis, en un número, pues los que hubiera, y tenían que contar un total de un centenar de cuentos, de ahí de Hyaku Monogatari, ese nombre, de cuentos de terror. Se sentaban en círculo y tenían un centenar de velas. Si tenían menos, bueno, pues lo iban acomodando al número de relatos. Cada vez que se contaba un relato de terror, se apagaba una vela. Esos relatos de terror iban increciendo, cada vez eran más temerosos, hasta que al final el último, que era pavoroso, llevaba a la supuesta aparición de uno de estos seres etéricos y fantasmagóricos. Hubo en un caso, se cuenta, hay un cuento, que estaban todos reunidos y en el último instante, cuando van a apagar la última vela, de pronto ven un ser monstruoso tentacular que se les está echando encima. En realidad era la sombra de una araña que uno de los samuráis corta de un tajo. Las historias son maravillosas, se pueden encontrar hoy día también. Yo estuve en el cementerio de Okuno-in, que está en el monte, en uno de los montes que están ahí en la zona de la península de Ki. Bueno, Koyasan, tremendo lo que se contaba de esos bosques, donde hay más de 200.000 féretros, tumbas, sepulcros, criptas desperdigados por una meseta de montaña, donde yo llegué además a finales del mes de enero, estaba medio nevado, y yo en pocos sitios he sentido esa sensación de lo sobrenatural, que yo sabía que era absurda en este sentido, pero tampoco puedo negar lo que yo estaba sintiendo, el miedo que me erizaba de alguna manera el vello en los brazos, y que me hacía atravesar rápido ese cementerio. Algo parecido es lo que sentí en Shigishuara cuando se echó la noche, diciendo, bueno, ya he estado aquí un poco de tiempo, ya es hora de volver a la posada, por si acaso. Las leyendas de vampiros, el vampirismo como un fenómeno folclórico, está repartido por todo el mundo. En casi todos los lugares hay. En la India podemos encontrar los ritos relacionados con la diosa Kali, en el caso de Malasia igualmente, en Indonesia. Por algo será. ¿Por qué esa distribución? Y yo creo que precisamente la fuerza del vampirismo reside en el miedo que provoca en la gente, en ese miedo a un depredador ancestral que no lo puedes localizar en la tierra, que no tiene una guarida de un animal, sino de algo mucho más espantoso, y sobre todo el miedo a que los muertos vuelvan a la vida o a la no vida.
como se podría también decir. Claro, a la vida o a la no vida, como se puede decir, que es lo que quizá inquiete, ¿no? Como esos seres, bueno, y evidentemente de una forma, como tú dices, ancestral y terrible, porque precisamente tú has hablado también, y hay otros seres que quería preguntarte, estamos llegando al final de la entrevista, una cosa muy cortita, que quién eran, que me gustaría que lo aclarase. Los capas, ¿quién eran esos seres? Los capas, los capas son uno de los seres más interesantes que me encontré en esos 2 años y medio. Por eso te lo pregunto, porque es que en tu libro lo describe, en tu libro Vampiro y Príncipe del Abismo, él lo describe de una forma genial y me gustaría escucharlo con tu propia voz. Pues los capas son unos supuestos seres espectrales, pero bien materiales en realidad, tal como creen los japoneses, que viven en los lagos y charcas de agua quieta. Esa es otra de los tópicos del vampirismo. Un vampiro nunca puede atravesar una corriente fluyendo en movimiento. Eso desde Japón hasta Shigisoara o hasta el norte de Grecia. Grecia es otro de los países que también visité en este sentido y que tiene mucha relación con lo que ocurre en Rumanía en torno a este fenómeno, a estas historias. Los capas viven ahí. ¿Cómo es su aspecto? Nos parecería como una especie de las tortugas ninja. Vamos a echarnos una imaginación, pues sería algo bastante parecido. Tienen además un casquete en la cabeza cubierto con un líquido ahí está toda su esencia. Se dice que para evitar a un capa la mejor manera no es salir corriendo porque te atraparán, sino inclinarse en el típico saludo japonés, y al inclinarse también, porque son muy educados estos bichos asesinos, se les saldrá ese líquido y entonces se quedan atontadas un tiempo y es cuando puedes salir por patas. Bueno, pues los capas son los auténticos vampiros de muchas zonas de Japón. ¿Por qué? Ellos esperan a sus presas, las arrastran cuando las enganchan al fondo de esa charca, de ese lugar ponzoñoso y estancado, y les arrancan una piedrecita que se supone que está en la zona del ano, al final de los intestinos, que para ellos es lo más delicioso que pueden comer. Y al mismo tiempo absorben toda la sangre de esa persona precisamente a través de esa terrible herida lo ha desgarrado. Pueden comer de esta manera, alimentarse de animales mamíferos grandes, pero sobre todo de niños, de mujeres y de viejitos, que es las personas que podrían ser más débiles que a lo mejor un membrudo campesino de la zona. Pero vamos, yo he llegado a ver en algún estanque una especie de laguito, ¿cómo se llama esto? Señales, como las señales de tráfico que te prohíben bañar y tal, avisando de que había capa. Posiblemente lo hacían para los niños, ¿sabes? Que no se pueden meter a bañarse en determinadas sitios, porque puede estar profundo, puede haber corrientes por debajo o porque puede haber algas o ramas que los pueden arrastrar al fondo. Pero el caso es que estaban ahí. Entonces es un tema muy interesante. Hay algunos autores o una de las personas que las que entrevisté, un monje en el monte Koyasan, que me decía que un tal Río, que me decía, y hablaba muy bien inglés por suerte, porque mi japonés era bastante penoso todavía entonces, que los kappa eran una especie de vampiros astrales y que era cuando atacaban a alguien cuando se materializaban, y por eso no podían encontrarles, y era cuando se zampaban las tripas de sus víctimas con bastante deleite. Y ahí están, los kappas es uno de los seres más peculiares de toda esta mitología japonesa relacionada con el vampirismo. Tenemos a los kitsune, las mujeres zorro, hay un montón de estas yokais o yureis que tienen relación con el vampirismo en Japón. Es curioso y estamos, ya digo, terminando, pero igual que conocemos por otra obra, el Basahao y de la mitología del norte, conocemos, por ejemplo, y yo tengo que decir de mi apellido que viene de Asturias, el Murgotsu, ese genio de la naturaleza que se dedicaba a arrastrar a chicas en otros lugares llamado Belloso. A mí me ha llamado la atención
porque, claro, en nuestra península ibérica, en Girona, encontrar la localidad de Llers un vampiro, Struch. El conde Struch. Claro, ¿qué pinta el vampiro allí en Girona, que esa leyenda? Pues mira, es una de las leyendas que más me apasionan y no la incluyo en el libro, creo que la menciono un poco en un momento, pero precisamente porque no he estado allí. Yo ya te he dicho, todas las historias que he escuchado ahí he tenido que pisar en el sitio. Saltó el tema de la pandemia, yo caí enfermo por el COVID y no pude viajar en esos últimos instantes. Por cierto, el COVID, que si hubiéramos estado en el siglo XVIII, esto habría sido de seguro atribuido a vampiros, porque además una de las características de las enfermedades que sufren las gentes supuestamente atacadas o absorbidas su esencia vital por los vampiros son problemas pulmonares, unas fiebres muy altas, y eso lo cuenta el abad Calmet en su Tratado de los Vampiros. Bueno, pues el conde Struch es una de las leyendas, de las muy, muy poquitas leyendas, aparentemente muy poquitas leyendas sobre vampiros en España, porque después yo empiezo el libro contando aquellas reuniones en el pueblo de Turégano, de donde era procedente parte de mi familia por parte paterna, y cómo ellos, de una guisa similar a estos Hyaku Monogatari Kaidan Kai de los japoneses, pues nos reuníamos por la noche, yo siendo un niño de 6, 7, 8 años, a escuchar las historias de aparecidos, de los revinientes, aquellos que retornaban del más allá, para acercarse a sus parientes y hacerles algún mal, que es precisamente lo que en Rumanía, lo que en Grecia, lo que en Rusia hacen los vampiros, atacar, entre comillas, a los más cercanos. La historia del conde Llers se sale un poco de ese estilo y se acerca un poco a lo que era el conde Drácula. Este fue un tipo que lo sitúan en diferentes fechas, pero sobre todo en torno a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que un conde centroeuropeo, un noble centroeuropeo, se distinguió mucho y le otorgaron esta baronía en la zona del Alto Ampurdán. Y él era una persona normal, pero de pronto le dio por ponerse a cazar brujas. Y una de estas brujas le maldijo. Cuando él murió se convirtió en vampiro y tuvo que ser, tiempo después, hay dos versiones también, que si fue una monja o que si fue un judío cabalista que pudo acabar con él, pero ahí está esa leyenda y ahí está el castillo en ruinas. A la gente de allá, por lo que me han comentado, no les gusta hablar mucho del vampiro de Llers, pero es una historia que ahí está, lo mismo que hay otras historias que se remontan a los tiempos de Grecia y Roma, que han quedado en nuestra península ibérica, cuando figuras muy parecidas a las lamias, a las empusas, a esas estrigas, a las larvae o aparecidos de los romanos. O sea, todo está ahí, es un totum revolutum que por muy poco que rasques empiezas a ver todas las coincidencias. Tú has hablado de tu origen, de Turégano, y bueno, yo no lo he contado nunca. Mi origen está cerca de Turégano relativamente, en Fuentidueñas, pero Fuentidueñas de Segovia. Sí. Toda mi familia, por eso digo, mi apellido viene del norte, de Tineo, precisamente en un viaje, pues algún día, pues igual se lo cuento, pues todas esas historias que contaban de Cuéllar, de Samboal, de Turégano, de Fuentidueña, de Bisbar. Bueno, son historias que están ahí. Y como tú bien dices, y yo quiero que los oyentes pues se animen a leer, a comprar tu libro, Vampiros, Príncipe del Abismo. Que es un fantástico libro, incluso pues que lean la historia de Mary Brown, de Rhode Island, que no vamos a contar nada de ella, pero que es impresionante también porque ocurrió, es una realidad, ocurrió y bueno, y realmente interesantísima. Como digo, este libro de editorial Arcopresa Almuzara. Yo quiero también pues que diga, Juan Antonio, que dónde te pueden encontrar, cómo pueden contactar, aparte de leer tu fantástico libro, pues cómo te pueden seguir, porque después me llegan correos y yo digo, y por eso siempre esta última pregunta me gusta dejárselo al escritor, en este caso el entrevistado que eres tú.
Bueno, yo tengo una cuenta en Facebook, en Instagram, como Juan Antonio Sanz, en Twitter. Pueden buscarme como The Legend Chaser, el rastreador de leyendas, @ The Legend Chaser. Y yo creo que por esos métodos me pueden buscar. Mi correo es hasanzrus@hotmail.com, JASANZRUS @hotmail.com, y todo el que esté interesado en este tipo de cuestiones, pues le puedo sobre todo animar a que hagan estos viajes que en algunos casos pueden tenerse como iniciáticos si tienes ya un suficiente background para no asustarte demasiado, y en otros casos pues se trata de poner la adrenalina a tope por los lugares que vas a visitar, desde Japón hasta los Andes. No nos ha dado tiempo a hablar, pero es otro sitio maravilloso y donde yo más cuentos tremendos he escuchado, en las estribaciones de los Andes y al lado del lago Titicaca, en la isla de Pariti. Efectivamente, no quería yo tampoco, porque si no, pues en vez de entrevistas de más de una hora que ya llevamos, hubiera sido yo encantado, pero aquí lo importante es pues que lean tu libro Vampiros Príncipes del Abismo. Que lean Drácula. Efectivamente. Oye, y también me va a permitir, tú has hablado de un amigo común que es Pablo Villarrubia, y que, bueno, un crack, que de verdad esas personas que en una investigación como persona, y que también tiene un canal de YouTube llamado Misterio con Pablo Villarrubia Mauso, que de verdad que merece la pena. Yo de verdad que te admiro, Juan Antonio, de verdad, esos viajes, porque a mí como persona que me atrae, que me encantan los viajes, haber podido tú, en tu caso, viajar por todos esos lugares, la ruta de la seda, poder conocer tantos lugares, crean esa admiración. Yo nunca digo envidia, yo por suerte para mí no envidio a nadie. Y esa admiración de verdad, y darte la enhorabuena, y de verdad recomendarle a todos los oyentes que lean tu libro Vampiros Príncipes del Abismo. De verdad que se lo van a pasar genial. Un libro súper entretenido, y de verdad que un libro va a inspirar. Sí, muy muy recomendable, que le va a entrar ganas de ir a muchos sitios y de conocer de primera mano, porque de verdad, yo he leído el libro y parte conocía porque he estado en alguno de esos sitios y he rememorado, y otra parte que no conozco me ha abierto el gusanillo, Juan Antonio. De verdad que darte las gracias, y que sigan esas investigaciones y esos viajes. Sí, seguirán, porque además, ya te digo, he dejado muchas cosas en la cuneta porque no he estado, y me gustaría retomarlas. Hay zonas en América que quiero ir, que quiero rascar, entonces, bueno, pues a la guisa de un cazavampiros moderno, pero sin el gorro del que utilizaba en la película de Van Helsing, pero sí con muchas ganas y muchas libretas de notas, por lo menos no vampiros, pero sí desde luego leyendas, sí que voy a seguir cazando. Por supuesto, leyendas que sigas cazando, las sigas cazando igual, y cazando también en libros como este, Vampiros Príncipes del Abismo. Muchísimas gracias de verdad, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.